Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hermoso día de verano en nuestra tierra. Uno siente ese calor de los hermanos de la fe. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad. Quiero que se ponga un momentico de pie. Vamos a orar. Vamos a preparar nuestro corazón para el ministerio de la palabra. Y el único que nos las puede revelar es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, con una gran revelación, allá en Efesios capítulo 1, decía: oro al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que Él derrame espíritu de sabiduría, de conocimiento y revelación, para que sean alumbrados los ojos de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, a fin de que podamos comprender con claridad la palabra. Señor, prepara el corazón del pueblo para este tipo de palabra. Prepara el nivel de entendimiento para este tipo de palabra que voy a predicar hoy. Dame la sabiduría para hablar sencillo, pero que estas palabras lleguen al oído y al corazón y al espíritu de la gente, tal y cual como lo has puesto en mi espíritu. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. ¿Sabe? Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia del Señor es la falta de conocimiento. La gente no lee la Biblia, muchos porque no tienen Biblia, otros porque la tienen y piensan que esto es una religión, o piensan que esto es simplemente venir y pasar un rato chévere con los hermanos. Sí, porque en vez de irnos para la playa, nos íbamos para el culto, porque aquí de repente la profeta, Dios la mueve y nos da alguito de comer. Pero yo creo que no es así. ¿Sabe? La escritura, o sea, la Biblia, es un libro, el libro de la revelación de Dios, su palabra escrita. Allí usted encuentra todo lo relativo al propósito de su mente, una mente creativa, que pensó, hizo y declaró y fue hecho, que colocó estructura y definición en el momento correcto, cuando Él comenzó a crear el universo. Antes de crear la dimensión física, creó la dimensión espiritual. Antes de colocar al hombre en la tierra, creó un mundo espiritual. Ahora, yo quiero tocar un tema hoy un poco profundo. Quiero su atención, porque sé que no, de repente muchos no entienden nada de la Biblia porque no leen la Biblia. Para la gente madura, pienso que va a ser fácil porque conocen la escritura. Fíjese, en el libro de Génesis, capítulo 1, el verso 3 y el verso 4 es lo que nos va a dar la introducción a la enseñanza. Y es donde nos vamos a pasear en esa revelación. Porque a mí me sorprende las cosas que Dios hace, sus misterios. Esos misterios que solamente Dios nos va a revelar. Y a veces yo mismo me sorprendo cuando Dios me da estas cosas y bueno, tiene que ver con el misterio apostólico. Capítulo 1 de Génesis, verso 3 al verso 4, dice la bendita palabra del Señor. Y dijo Dios, diga conmigo, y dijo Dios. No, pero díganselo duro. Y dijo Dios. Por favor. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Hermanos, no confundamos la luz que viene de la lumbrera mayor, que es sol. Porque la luz del cuarto día alumbró en el cuarto día con el sol. Nos vamos a enfocar en es una luz que no viene emitida por ningún astro. Vino de aquel que tiene la autoridad para iluminar su creación de una forma verdadera. Esa es una luz que es cuando Dios enunció por el poder de su vará, por su fiat eterno, separó la luz de las tinieblas. Vemos que con su poder, dice la Escritura, su palabra trajo un orden en medio del caos e hizo una separación de las tinieblas respecto a la luz. Pues vio que la luz era buena y separó de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Y así dio inicio al primer día. A lo que yo voy a enseñar hoy tiene mucho que ver con lo que yo reflejo y con lo que usted ve allá atrás, que es mi sombra. Uno de los grandes problemas que sufrió el ser humano fue cuando la luz, no la del sol, sino la luz eterna, dejó de brillar, dejó de ser reflejada y se convirtió en una sombra. Dijo Dios que tenía que venir la luz para hacer separación. Dice, fíjese, en 1 Juan capítulo 1, verso 5, su parte C, dice que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla. Para que vayamos entendiendo que la luz del primer día no tiene nada que ver con el sol. Y estos son los grandes problemas que tienen los científicos, los físicos y toda esta gente, astrónomos. Porque ellos no es inconcebible que haya una luz que no sea la del sol. Dios era la luz para los primeros 3 días de la creación. Dios no necesitaba al sol, porque el sol iba a alumbrar a los seres humanos, a la nueva creación, a partir del momento que se estableciese el tiempo. Estaciones, vientos alisios, todas esas cosas. La luz y las tinieblas, señores, no guardan relación entre sí. Esta luz hizo separación respecto a las tinieblas, pero algo que tenía esta luz, a diferencia de la luz del sol, no producía sombras, como la de la lumbrera sol del cuarto día. Pues tenía su origen en Dios mismo, su gloria y su deidad. Por eso vemos en la Biblia, dice que vimos su gloria en el capítulo 1 de Juan, y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Una gloria, algo que es más brillante que el sol. Y eso le pasó al apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Fíjense que a partir del momento en que Dios establece la luz en el primer día, tanto la esfera de lo físico como la esfera en lo espiritual debe mantener una constante respecto a ese tipo de luz de los primeros 3 días, hasta que los cielos y la tierra sean quitados y venga una nueva tierra y un nuevo sol, como dice Apocalipsis 22, verso 5. Toda esta introducción es principalmente para darnos un poco de entendimiento a los que no conocen Biblia. Porque cuando el hombre pensó en hacer hacer al hombre, fíjese, él lo pensó un ser perfecto, diseñado y creado nada más y nada menos que para gobernar, ejercer dominio y autoridad en la dimensión
de lo espiritual y en la dimensión de lo físico. ¿Cómo se explica eso? Bueno, Dios quería que el hombre hiciera exactamente lo que él hace. Por eso dice la Escritura que Adán recibió todo entendimiento, todo lo necesario para reproducirse y multiplicarse sobre la faz de la tierra. También para ejercer el señorío y autoridad, no solamente en el entorno físico, sino en lo espiritual, en el nombre de su creador. Ahora, el problema del hombre fue que mientras él permaneció en la dimensión del espíritu, su alma se sujetaba a él. ¿Por qué? Porque en él se reflejaba una imagen no proyectada por la luz solar, sino por Dios mismo. Y esta imagen hablaba de autoridad delegada para actuar como que si él mismo fuera Dios. O sea, hoy es el día de hablar de autoridad. Autoridad delegada. Fíjese, Dios reprodujo en Adán su propia gloria. Por eso Satanás, cuando dijo, wow, pero ¿por qué le dan al hombre todo eso? Si yo tengo un cargo gerencial, yo manejo todas las cosas, allá en Ezequiel 28 y Isaías 14. ¿Por qué no me lo dieron a mí? Si soy tan bello y esplendoroso, bueno, yo soy el epítome de mi belleza y mi rango celestial. Dios reprodujo en Adán su propia gloria. ¿Para qué? Él sería la extensión perfecta de él mismo. Ciertamente, Adán podría reflejar la imagen, pero ¿sabe? Hay un problema. Aunque Adán podía reflejar la imagen que recibía de Dios, aunque él tuviera todas las condiciones y características de la imagen, él no era la imagen. Él era simplemente una imagen. Algo que reproducía la real imagen producida por Dios a través de la luz. Hasta ahí va todo bien. Hasta ahí va todo perfecto. Ahora, fíjese, ¿en qué consiste la imagen? La imagen de Dios no se puede reproducir, no existe ningún modelo. Por eso Dios le dice a los israelitas después de Egipto: no te hagáis imagen de nadie en la tierra, porque ni siquiera de Dios, porque no existen las imágenes. La imagen de Dios no se puede describir, pues es espíritu con E mayúscula. Por lo tanto, no hay ninguna imagen disponible de Él en la tierra. Entonces, todo lo creado en la primera tierra, aquí vamos empezando ya a la profundidad, para que les guste la teología y esas cosas profundas. Cuando todo fue creado en la primera tierra, eso representaba el reino de Dios. Mire que la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ese reino, ¿en quién estaba manifestado? Diga conmigo, en Adán. Dígalo conmigo, en Adán. En Adán, en el hombre, estaba la imagen y estaba el reino de los cielos. Y Dios quería, a través de Adán, reflejando su imagen y con el reino aquí adentro, Él quería tener una raza de hombres y mujeres con la imagen y el reino dentro, para que no solamente el hombre, sino la creación misma de Dios a través del hombre reflejara la imagen. ¡Aló! Tal vez esto es profundo para usted, pero yo no voy a hablar como la pastora. Usted agarra el parillito y... O sea, Dios me puso el reino en un hombre. Su imagen y semejanza representaba el reino escondido en un ser humano. Porque Él dijo: oye, te voy a dar la capacidad de multiplicarte y reproducirte. Reproduce mi imagen, multiplica mi imagen en otros seres humanos.
para que donde ellos estén, mi reino se establezca en lo físico y en lo espiritual. Ahora, por eso cuando Dios sopla el aliento de vida, convirtió al barro en un ser vivo, emotivo, con una única cualidad que nadie como ser creado en la creación puede tener. Es que, diga conmigo, Adán, dígalo duro, Adán podía reflejar la imagen de Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Esa luz produce sombra cuando yo la contrasto contra algo. Ahora vamos a ver por qué yo, como ser humano, reflejo una sombra. Fíjense, dos cosas que el hombre recibió. Número uno, el Selem de Dios. Fíjense, el Selem es imagen. Representa la parte externa de Dios. Aunque Dios no tiene forma y es espíritu, esa imagen es intrínseca en el ser humano. Y Dios quería que cuando la creación pudiera ver al hombre, viera a Dios. Por eso hoy cuando recibimos a Cristo, ahora siempre Dios va a ver a Cristo y no a nosotros. La otra palabra es demut. La palabra demut es semejanza. Y habla de lo que es interno de Dios. Amor, fidelidad, todas esas cosas que son de Dios. Él la quiso poner el hombre como un reflejo de Él. Voy a tratar de ponerlo en el contexto. Hay gente que de repente le dicen: eres igualito a tu papá. Aunque no se parezca en lo físico, tiene cosas de qué, internas, que es como ver al papá. Hace muchos años yo tenía una madrina que era bruja, porque mi madre escogió los brujos, pues. Pasados los años, ya yo había crecido. Oye, me propongo un día buscar a mi madrina. ¿Cuántos tienen madrina? ¿O ninguno tiene? Yo creo que todos tuvimos madrina y padrino. Y cuando le llegué al sitio y toqué la puerta, me salió una señora y me dijo: wow, esa cara la conozco yo. Años después yo había cambiado las facciones, pero me dijo: esa cara la conozco yo. Esa es la cara de fulano de tal. Y yo: sí, ese es mi papá. Ah, yo sabía que eras tú. Ahora, cuando Adán recibe como representación del ser humano la imagen y semejanza, él era hijo de Dios. No el unigénito, ojo, hijo de Dios. Dios se cuidó mucho entre Adán hijo y Jesús primogénito. Dos cosas muy diferentes. Si no, se establecería un problema jurídico. Adán como hijo de Dios en Adán como hijo de Dios estaba el reino adentro, para gobernar en nombre de su creador. Fíjese que cuando Adán hablaba, la imagen y semejanza de Dios se manifestaba. Cuando Dios le dijo: ponle nombre a los animales, cuando él comenzó a actuar, la imagen y semejanza de Dios comenzó a colocar en cada animal el diseño establecido por Dios eterno. O sea, que la imagen que se reflejaba en Adán tenía la capacidad de hacer cosas que solo eran prerrogativas de Dios. Estoy muy profundo, no puedo hacerlo de otra manera. Ahora, dentro de todo el diseño que Dios le da al hombre, imagen y semejanza, coloca algo muy excepcional. Le da una voluntad incondicional, libre albedrío.
para realizar el propósito de Dios, llegando a ser una fiel reproducción de la naturaleza divina, pues operaba de forma total y completa en dos dimensiones, lo espiritual y lo natural. Cuando Dios establece en él su imagen, cada vez que Adán hablaba, esa imagen y semejanza se manifestaba porque el reino de Dios estaba en Adán. Por eso, cuando Dios saca a la mujer, ¿de dónde la saca? De un hombre. Dentro de él estaba el reino. ¿Y de dónde sacó la mujer? ¿Dónde estaba la mujer? En el hombre. Y en el hombre estaba el reino. O sea que sacó a la mujer del reino también. Por eso el Señor nos llama a ser reyes y sacerdotes. Y nos dice mujer o hombre. El hombre fue creado para vivir en la dimensión del reino. Vamos a estar claros. Por eso Jesús vino a establecer el reino como el postrer Adán. Nosotros fuimos diseñados para vivir en el reino. Y esa imagen se perdió en el huerto del Edén. Ya el hombre no pudo acceder al reino. Al pecar, el alma y el espíritu fueron separadas. Por ende, ¿qué pasó con Adán? Perdió la luz que venía ¿de dónde? De Dios, que le permitía reflejar la imagen de Dios. Uno de los grandes problemas que tiene mucha gente, que es la homosexualidad. Cuando el hombre perdió la imagen, Satanás distorsionó esa imagen. Con uno de los grandes problemas de la pérdida de identidad, tanto en las mujeres como en los hombres. Cuando el hombre peca, pierde la luz que proyecta la imagen de Dios y se convierte en una sombra. Por eso, mis hermanos, yo reflejo una sombra. Todos reflejamos una sombra. Por eso vamos a entender algunas cosas importantes y profundas hoy de la palabra. Fíjese, ¿cómo hace Dios para restaurar la luz que refleja su imagen en el hombre cuando él es una sombra? Algo importante dentro del diseño nuestro está revelado en Efesios 2:10, que dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quería que hiciéramos esas obras así como lo hacía Adán, que pudiésemos reflejar la imagen, esa luz que viene de Dios, porque esa luz gloriosa reflejaba una imagen, autoridad, poder, para gobernar, legislar, extendernos por la tierra y establecer el reino, porque lo que estaba dentro de Adán era el reino. Y Dios quería tener unos hijos que fueran como Adán, con el reino adentro, aquí. Por eso Jesús no sufrió de enfermedades. Por eso Jesús podía echar fuera demonios. Por eso Jesús podía hacer cosas y dijo: es necesario que busquemos el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Por eso ustedes, que seres humanos, necesitamos al Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias, milagros, etcétera, etcétera. Dios quería que Adán gobernara desde la dimensión del Espíritu, no del alma. Satanás entendió la importancia del alma y sabía que si conquistaba el alma, conquistaba la creación, conquistaba la posición que le había entregado el hombre. Por eso utiliza a la mujer, porque a la mujer se le dio posición. A la mujer se le dio persuasión, por llamarlo y al hombre se le dio posición. ¿Qué hizo Satanás? Utilizó a la mujer para remover al hombre de la posición que tenía. O sea, la culpa no es de la mujer.
Satanás sabía que no podía atacar a Adán, porque él tenía autoridad. Él reflejaba la imagen de Dios. Él dijo: utilizo a la mujer, a quien se le ha dado influencia, para que mueva de la posición al hombre y toma el reino. ¿Estamos entendiendo, mujeres? Cuando usted no se sujeta a su esposo, el hombre recibió una posición. Diga conmigo: posición. Y la mujer le dio eso, esa persuasión, esa capacidad. Lo vemos por ejemplo con Sansón, que llegó la mujer, lo llevó hasta la agonía sexual. Esa es una palabra nueva. Por eso que la mujer, hermano, mire, y lo vemos en Génesis, cuando Dios le dijo a la mujer: tu deseo será de tu marido. Por eso usted ve que siempre la mujer es la que, mire, la mujer siempre provoca las cosas. Ahora, si Dios quería que Adán gobernara en su nombre, desde la dimensión del espíritu y no del alma, pero el pecado trastornó todo y ahora la imagen no estaba disponible. Diga conmigo: la imagen no estaba disponible. Dígalo duro: la imagen no estaba disponible. Algo que Dios le había entregado al hombre, el hombre que podía reflejar esa imagen, esa semejanza, ya esa luz no podía reflejar más aquello. Y él se convirtió en una sombra. Por ende, los hijos de Dios y toda la creación perdió el reino, estar en el reino. Entonces vemos que el impacto del pecado lleva al hombre, al ser humano, a descender a un nivel de sombra. O sea, nada. Por lo cual Dios tuvo que enviar su sombra. ¿Aló? No es fácil, parece un poquito de palabra, pero no lo es. Cuando el hombre se convierte en sombra, ¿qué necesita Dios para restaurar la sombra? Porque esa sombra contenía lo que era la imagen inicial o la original. Pero hubo algo que se paró delante de la imagen y la cubrió y la ensombreció. Pero aquí estaba la imagen correcta reflejada en Adán. Pero hubo una sombra que se posó delante y lo convirtió en sombra. ¿Qué hizo Dios? Necesito enviar mi sombra para restaurar al hombre a la imagen para la cual Él lo había creado. ¿Cómo es eso? Mire, ahora que estamos entrando en el tema. La pastora decía: el Antiguo Testamento nos enseña cosas para el pueblo de Dios, Israel, y el Nuevo Testamento para la iglesia. El Antiguo Testamento, dice la Biblia, que son tipos y sombras de las cosas que han de ser establecidas. Por eso Dios le dijo a Moisés: cuídate que nada del diseño deje de manifestar las sombras, porque tú no tienes la sustancia de la imagen. Porque se necesita previamente cumplir ciertos parámetros para que la sombra sea quitada y restablecida de la imagen en Dios, de Dios en el hombre. Allí es donde entra la escritura para revelarnos un poco de esto. Hebreos capítulo 10, verso 1. ¿Para ver? Sí, ahí mismo. Hebreos 10:1. Aquí, los que conocen Biblia, quiero que vean el cómo la escritura nos revela estas cosas. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a lo que se acerca. Lo que Dios nos está revelando en la Escritura es que la sombra en el Antiguo Testamento está representada por la ley. Hoy la ley está establecida en el mundo entero. Se llama la dispensación de la ley. Pero Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que las sombras en el Antiguo Testamento estaban representadas por la ley, la cual es la sombra de las cosas reales y verdaderas que tendrían que ser establecidas posteriormente, cuando la verdadera luz que proyecta la imagen, la que tiene la sustancia, fuese revelada. Se llama Jesucristo. O sea, Dios no podía traer una restauración de la imagen del ser humano perdida en el huerto del Edén si primero no colocaba su imagen como una sombra sobre la sombra que debió seguir reflejando la gloria. Entonces, ¿qué hizo el Señor? A través de Moisés establece un tabernáculo y la ley, lo cual a través de sacrificios continuos, Él necesitó que pasara el tiempo a fin de que todo esto prefigurara la luz necesaria. Y eso a través de la profecía y los profetas que hablaban de alguien que vendría un día, que la Biblia lo llama la luz que alumbraría a los hombres. Amén. Dice, porque la ley teniendo la sombra, o sea, un facsímil que no hay forma. En el 2020, los que estaban conmigo en el Ministerio Multimedia, escúcheme bien, multimedia, yo descubrí que la imagen en las cosas estas que está hoy en la tecnología, una imagen con píxeles, pero una imagen son unos y ceros, ¿correcto? Pero usted toma una fotografía y le puede poner el alma, ¿cierto? Y yo le decía, yo no sé cómo se hace, pero yo necesito que este set, que es simplemente una fotografía, pueda reflejar. Yo me pueda ver en el suelo, en el set, en una fotografía, y a donde yo camine se va a ver la imagen, ¿cierto o no, mi estimado? Y me dijeron, apóstol, yo no sé hacer eso. Eso no es problema mío. ¿Quiénes son los tecnólogos? Son ustedes. Déjeme decirle que sí se logró. Descubrimos el secreto. Yo no sé de tecnología, pero allá mi muchacho sí sabe. Y trabajamos en el 2020 y logramos entonces hacer que una simple fotografía refleje mi imagen. Y a donde yo vaya, esa fotografía me veré reflejado en el suelo. Y cuando yo quiero poner una pantalla de televisión atrás, aparece la pantalla de televisión y aparezco yo hablando en la pantalla de televisión. Yo sí descubrí cómo se hace de sacar una imagen del mundo invisible y colocarlo en un lugar. Alguien lo descubrió. El hombre ha ido descubriendo estas cosas. Entonces Dios necesitaba enviar su sombra, colocarla sobre aquella que un día reflejó la gloria, porque la ley iba a ser un intermediario para quitar la sombra y manifestar nuevamente la imagen a través de la luz que antes la proyectaba antes del pecado. O sea, ¿qué quería Dios? Recuperar la imagen, quitar la sombra, mejor dicho,
Voy a explicarlo de otra manera. Fíjese, como todo estaba preparado por Dios a través de Jesús, que Él vendría a ser la revelación de la luz para los hombres. Y Él tenía la sustancia que generaba la luz y proyectaba la imagen de Dios. Era necesario que la sustancia fuese revelada, y la sustancia estaba en Jesús, quien después debía producir en el ser humano pecador una sombra, traer toda la ley y Él como sombra llevarla a la cruz para redimirnos, restaurar al hombre a una condición primigenia. Y Él fue la luz para poder recuperar esa sombra, para que esa sombra regresase nuevamente a ser una imagen. Yo sé que de repente no es fácil si usted no lee Biblia, pero hay secretos por los cuales subsiste el universo. Y esto es complejo. Por eso en estos días pronto vamos a anunciar, vamos a hacer un seminario de imagen, paternidad y sacerdocio, para ampliar, profundizar un poco más esto, pero más sencillo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, fíjense lo que hace Dios. ¿Cómo hace el Señor para poder traer del Antiguo Testamento la ley, para poder anularla? Porque ellos tienen la sombra. Y se necesita entonces hacer lo necesario para que nuevamente la luz que proyecta Dios se refleje en lo que fue la imagen, el hombre. Por eso Gálatas 4:4 dice, no lo pongan en pantalla, no hace falta, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, como la luz y la vida de los hombres. Jesús fue engendrado cuando la sombra del Omnipotente cubrió el órgano reproductor de María, para dar a luz un santo ser. ¿Qué fue lo que lo cubrió? Diga conmigo, la sombra. Usted dirá, voy a tener que aprender Biblia para poder entender a ese Señor. Sí, ¿verdad que sí? ¿Usted me entiende? 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 Esto es facilito cuando uno sabe Biblia. Lucas 1:35 dice, y respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No unigénito, sino Hijo de Dios. ¿Cuál era la posición que perdió Adán? Diga conmigo, el Hijo de Dios. Ahí donde Dios comienza ya a preparar todo. Él es el que proyecta la luz del primer día, y necesita que donde se reflejaba la luz en el huerto de Edén, que era en el hombre, vuelva nuevamente a ser reflejada. Pero necesita una sombra que pueda cubrir a este nuevo ser, que es la luz del mundo y la luz de los hombres. Jesús es una representación exacta del invisible de Dios, o mejor dicho, Él es la representación exacta del Dios visible. A Él le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre, y Él le dijo, ¿cuánto tiempo han estado conmigo y no han visto al Padre? Yo soy como el Padre, yo y Él somos uno. Eso no entraba en trivialidades. Ahora, Jesús es una representación exacta del visible de Dios. Él es el brillo de su gloria y la imagen misma, o sea, el carácter de su sustancia,
de su persona, la hipostasis. Hipostasis, ojo. Y la sustancia del ser Padre como un ser humano completo a través de la concepción milagrosa virginal del Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús nace entonces una imagen de Dios sin pecado. Viene como luz del mundo en medio del tiempo que todavía la ley rige. Pero Él ya no es una sombra, es la luz del mundo. Él es la luz que va a traer una imagen de Dios al mundo en medio de la ley, en el cumplimiento de los tiempos. La palabra griega carácter con K, para hablar de lo que es la palabra carácter que conocemos, prueba que Jesús fue reproducido como una copia impresa de la persona del Padre, como una persona humana. Primera Timoteo 6:16. No hace falta que lo pongan ahí. Hebreos 1:3 dice algo importante. Hablando de quién? De Jesús. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Diga palabra conmigo. Resplandor de su gloria. Bueno, parece que no están conmigo. Diga conmigo. Resplandor de su gloria. Mano, aquí entramos al reino, no entramos al reino. Porque uno de los problemas que tenemos es que no somos imagen, somos sombra. Pero Jesús vino en nuestras vidas para cambiarnos. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese algo. La misma gloria que cubría a Adán fue la misma gloria que cubrió Jesús en el monte de la transfiguración. Por eso Pedro y todos los que estaban ahí se sorprendieron de ver aquella gloria. ¿Y por qué vieron a Moisés? ¿Por qué vieron a Elías? Moisés representaba la ley y Elías a los profetas, que durante siglos hablando de la ley dijeron cómo Dios había trazado un plan perfecto para traer una manifestación nuevamente de la luz en medio de las tinieblas. La misma gloria que cubrió a Adán en el huerto es la misma gloria que cubrió a Jesús en el monte de la transfiguración, como el verbo viviente, la imagen del Dios indivisible, primogénito de toda creación, antes de nacer, literalmente como una imagen que más tarde despojaría. Wow, fíjese algo. Ya en el libro de Filipenses 2, del 6 al 9, allí Jesús se despoja de su gloria, entre comillas, para luego nacer como un niño. Y llega a la cruz para que allí en la cruz, como imagen de Dios y primogénito de toda la creación, como la imagen de Dios, morir por nuestros pecados. Juan 1:14 dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Dios dijo, hermanos, entonces sea la luz. Jesús fue hecho luz para nosotros. ¿Con qué propósito? Como un medio de contemplar nuevamente la luz divina mediante su resplandor. Él era la luz del primer día que habitaba dentro del primer hombre, Adán, cuyas palabras tenían mucho poder, pero al pecar perdió la conexión con su creador. Se vio desnudo y tuvo miedo, por lo cual Jesús tuvo que convertirse en la sombra de la ley para romper la sombra de la ley del sistema satánico del mundo y establecer la luz en el mundo que juzgará
la incredulidad. O sea, cuando nosotros entendemos entonces la escritura, podemos comprender entonces la ley, el significado de la ley, el propósito de la ley. Podemos ver entonces Jesús que dice: yo soy la luz del mundo. Por eso cuando hablaba de la tierra de Zabulón y Neftalí, una tierra para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, un pueblo que habitaba en gran oscuridad, vio luz. Conoció a Jesús. Jesús visitó ese lugar de tiniebla. Jesús era la luz, escúcheme bien, en Génesis 1:3. Y fue la luz y la vida de los hombres en Juan 1:4. Si yo no leo la Biblia, si yo no leo, me empapo de la escritura, jamás podré comprender ni a un pastor, ni a un apóstol, un profeta. No voy a poder hacerlo. Porque la Biblia dice: si conocieres la verdad que habla de la palabra, la verdad que Satanás siempre ha querido ocultar. Antes de la caída del ser humano, todo funcionaba correctamente en ambas dimensiones, lo espiritual y lo natural. Pero a causa de lo que fue la desobediencia, ahora el hombre funciona separadamente, el alma y el espíritu. Por lo cual Jesús en la cruz tenía que realizar una transformación con la finalidad de reconectar nuestra alma con el espíritu. Para que volviésemos a ser como fue antes de la fundación del mundo. Pero algo importante que hizo Jesús: dejó el libre albedrío. Para que el ser humano hoy escoja dónde va a pasar la eternidad, si en la condenación o en la vida eterna. O sea, no le quitó el libre albedrío, no le quitó al hombre su capacidad de escoger, su individualidad. Jesús debía ser crucificado y morir para que a través de él, a través de su resurrección, poder remover la sombra de la ley. Porque el problema era la sombra que opacó la imagen que se reflejaba en nosotros. Y Jesús entonces tenía que morir como un hombre común y corriente, a fin de remover las sombras de la ley y mostrarle al ser humano, señores, que no podemos ser buenos y pensar que porque somos buenos tenemos derecho a volver al reino de los cielos. Necesitamos entonces una comprensión de lo que ocurre en la dimensión del espíritu, o tener de alguna manera comprender de lo que significa una relación con el mundo espiritual. Porque todo lo que el mundo, Satanás, trastornó y lo convirtió en sombra, se va a ver borroso cuando la imagen verdadera alumbre la sombra. Por eso vemos tanta gente hoy en la homosexualidad, vemos tanta gente en lo que es la depresión, falta de paternidad. Todas estas cosas son un diseño satánico porque es una sombra que se proyectó sobre la imagen real y verdadera nuestra. Aleluya. Hermanos, ahora vivimos en una dimensión tiempo y espacio. Lo que hacemos tiene una reacción. Lo que sembramos es lo que cosechamos. ¿Por qué? Eso como consecuencia de estar atados a las leyes que gobiernan el sistema del mundo, lo cual incluye al tiempo como un elemento esencial
Porque el pecado, hermanos, nos llevó a vivir como sombras y no como imagen. Ahora, en vez de vivir a la luz del Espíritu, vivimos a la sombra del alma. Y ella es la que gobierna. Por eso viene la predicación. Para que el hombre, por la luz del Evangelio, pueda ver a Jesús y su oferta de volver al reino a través de Él, a través del perdón de Dios, a través de Jesús. ¿Por qué el hombre perdió la imagen? Porque comió del árbol, comió del fruto, mejor dicho, del árbol que se le dijo no debes comer. ¿Por qué? Y ahí es donde viene uno de los grandes incomprendidos del mundo. ¿Por qué Dios le dijo, y ha sido muy cuestionado, aún por el mismo Satanás, que llegó a cuestionar las palabras de Dios? Si comes del fruto del árbol del bien y el conocimiento y tal, ciertamente morirás. Aún Satanás no comprendió esto y cuestionó las palabras de Dios. Pero dentro de mi investigación, todo esto, en preparar todo, ahí descubrí un detalle. Es que el hombre la naturaleza del hombre no fue diseñada para comprender el bien y el mal. Por eso fue tan fácil. Como Satanás no comprendió las palabras de Dios, le dijo, mira, oye, con que Dios dijo, o sea, ni yo mismo entiendo, ¿por qué no puede comer ese árbol? Mira, es igualito a los demás árboles. Lo único que tiene ese árbol es que Dios te dijo que no coma de él, pero no tiene nada especial. Tú le ves que echa candela, echa electricidad o algo, ¿no? La naturaleza de Adán no fue diseñada para comprender el bien y el mal. Ahí está el problema. Ahora, el apóstol Pablo, ya para terminar, en 2 Corintios 4, 17 y 18, hace mención de algo. Dice, hay una leve tribulación momentánea que tenemos que experimentar los seres humanos a lo largo de la vida. Pero que esta leve tribulación trae un inmenso peso de gloria, que poco a poco nos irá aplastando con el tiempo, cuando estamos redimidos en Cristo Jesús. Porque a partir de este momento, cuando aceptamos a Cristo, ya no miramos o ya no ponemos más atención en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Pues lo que podemos percibir con los sentidos son cosas temporales, pero lo que verdaderamente tiene sentido, peso eterno, son las cosas espirituales, o sea, las cosas que no se ven, las eternas. El Señor nos está llamando, iglesia, a vivir en la luz, en la dimensión del Espíritu. Por eso se restaura la comunión del alma con el Espíritu, porque Dios esencialmente es Espíritu y fuimos creados para, desde la plataforma del Espíritu, con el conocimiento que nos da el alma y las cualidades que puso Dios en el alma, pudiésemos entonces reinar, gobernar, sojuzgar, multiplicarnos y fructificarnos sobre la faz de la tierra. Dios no quiere que permanezcamos más viviendo en las sombras de la ley. Un ejemplo de eso, el diezmo. Siempre damos el 10%. Siempre damos el 10% en lo que los damos. Nunca damos el 20 o el 30, o como decía John Colgate, o John Colgate, ¿no? Dicen los americanos. Él le daba el 90 a Dios y vivía con el 10. Y el 10 llegó a convertirse en millardos de dólares, porque él decidió que el 10 se convirtiese en el 90. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo remover la sombra y permitir que la imagen correcta vuelva a ser restaurada? Fácil. Cuando Jesús es llevado a la cruz,
Él representa a todos los seres humanos y Él es contado entre los pecadores. Era necesario tender un puente. Era necesario colocar un puente que nos permitiera accesar nuevamente al reino de Dios a través de la resurrección. Entonces, cuando las sombras de la ley representadas en el sacrificio perfecto que es Jesús, Él tenía que culminar como Cordero de Dios. Todo el sistema sacrificial del tabernáculo de Moisés y el sistema arónico, que establecía la sangre del cordero y al cordero como figura central, prefigurado en todas las fiestas judías, 7 fiestas judías. Y Él tenía que morir como un hombre pecador, porque la sombra de la ley estaba sobre Él en la cruz. Por eso tenía que morir dentro del sistema de sombras de la ley, para tender un puente, bajar a la muerte y luego resucitar como la primicia de los que duermen, habiendo quitado las llaves de la muerte al que tiene al imperio de la muerte. Amén, aleluya. Sabemos que ahora la mente y el alma gobiernan en esta dimensión donde vivimos. Algunos lo llaman la tercera dimensión. O sea, sí, le podemos poner un nombre: vivir a la sombra de la conciencia. Por eso la conciencia es una dispensación. ¿Qué trae esta conciencia? Temor, miedo a la muerte. Todos nos enfrentamos a la muerte. Nadie piensa en la muerte. Estuve leyendo una publicación: la muerte y la muerte y la vida tienen una conversación. Y le dice la muerte a la vida: oye, muerte, pero no, le dice la muerte a la vida: ¿por qué a ti todo el mundo te quiere y a mí todo el mundo me rechaza? Muy fácil. Porque yo soy una bella mentira y tú eres una triste realidad. Más filosófico que eso no hay. ¿Qué le parece? Vemos la vida como algo bello, como una quimera bonita, pero vemos la muerte como una triste realidad. Trabajamos para guardar dinero, para hacer cosas, comprar casas, hacer todo, y hacemos lo malo. Porque hay gente en la iglesia que no ha entendido, hermano, que tienen que cambiar su forma de ser. Y entonces, esa conversación, aunque es una figura literaria, es una realidad. La vida es una hermosa mentira, escribe ahí la persona, pero tú eres una triste realidad, la muerte. Que hasta el mismo Jesús le dijo al Padre: Padre, si es de ti que yo pase esta copa, por favor, y si no, cúmplase tu voluntad. Entonces, primera de Juan capítulo 1 verso 5, su parte se dice: y no hay tinieblas en él. Incline su rostro. El apóstol Juan llama a Jesús la luz verdadera. No habla en sentido literal, ciertamente, es un sentido metafórico. Porque si entendemos, Jesús vino a ser la luz del mundo. En medio del pecado, Jesús trajo una respuesta de Dios a través de la predicación del evangelio, lo que algunos llaman la locura de la cruz. Indicando entonces que sí existe una luz falsa, que no es la del sol. Y que entonces Cristo es llamado metafóricamente aquella luz verdadera que alumbró en el primer día. Fíjense que en Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga
no andará en tinieblas, sino tendrá la luz. Hermanos, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy, y lo podemos ver, verificarlo, es que hay una triste realidad. Nosotros tratamos como ministerio apostólico quitar la ritualidad y el fariseísmo y el, ¿cómo se llama eso? La religiosidad. La religión de la iglesia. La mantilla, los lacitos, el peinado, pintura de labios, ese tipo de cosas. Eso no trae salvación, sino condenación. Mucha iglesia del Señor vive bajo la ley. Todo es malo. No puedes ver televisión, no puedes usar traje de baño, no puedes ir para la playa, no puedes. Yo mismo, estando de novio con la profeta, yo le tenía, una iglesia muy grande, por supuesto, le tengo la mano puesta así, ni siquiera así, sino arriba del mueble, así. Y ella está aquí. Y llegó una ujier de esas que son muy espirituales. Me levantó el saco así. Así. Eso no se puede hacer. ¿Cómo? Fíjese, ¿cuántas mujeres hoy? Por ejemplo, usted, allá, por allá. Así, hay iglesias que usted no puede entrar así. Tiene que cubrirse la santidad. Por eso a veces vemos cuando cae una mujer al suelo, arrancan las ujieres. Mire que eso parecen Flash Gordon con el manto. Para evitar que se vea algo. Entonces la iglesia todavía utiliza algunas normas muy rígidas de la ley traídas por Moisés en el tabernáculo. Todo es malo. No, hay cosas que uno tiene que cuidar del altar, ojo. Todo lo que toque el altar, señores, se consigue conmigo con la profeta. Así en público no le paramos a eso. ¿Por qué? Porque cuánta gente se ha muerto en los altares. Entonces, Jesús vino para remover las sombras de la ley. Y pareciera que todavía la iglesia quiere vivir bajo algunas sombras de la ley. A pesar de que la luz del nuevo día Jesucristo resucitó. Porque Él vino a despejar las sombras de la ley. Él vino a remover las sombras para volver a permitir que el hombre, creación de Dios, vuelva a reflejar la luz a través de ¿quién? De Jesucristo. Es su resurrección. Aleluya. Para romper la estructura del tiempo y el espacio. Dios quiere que recobremos la imagen. Él quiere que todo lo que está haciendo sombra en nuestra vida sea quitado y podamos manifestar en la gloria a la cual fuimos llamados a reflejar en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Porque toda persona que reconozca a Jesucristo como su Salvador personal, lo acepte en su corazón, inmediatamente la luz de este mundo, la luz que refleja a Jesús, va a remover las tinieblas y va a establecer ese reino, esa justicia. Dios necesita entonces, a través de Jesús, una reconexión de lo espiritual. Hacer que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo esté conectado como un solo ser. En este mundo que llamamos mundo físico. Porque en el mundo físico, el alma
y la muerte están conectadas. Por eso es que se necesita predicar para poder salvar el alma y que no vaya al infierno. Para poder restaurar la imagen en el ser humano caído, como la voluntad es algo propio, se llama libre albedrío. Jesús dejó la opción a través de la iglesia y la predicación de que si hay alguien que no tiene a Jesucristo como el Salvador de su vida, pueda libremente decir: Señor, yo quiero la salvación, perdón y vida eterna, y quiero que me vuelvas a restaurar al reino. ¿Hay alguien aquí? Porque lo más precioso del mensaje es cuando alguien acude al llamado. De los que están aquí hoy, ¿hay alguien que no tenga a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Hay alguien de los que nos visita no tiene a Jesús como su Señor y Salvador eterno? Si así fuese, pudiésemos invitarlos a pasar. Eso es algo particular. El hombre escoge o no la salvación eterna. No hay nadie. Pongámonos de pie. Dios quiere restaurar la luz, la imagen. Él ya no quiere que reflejemos sombras. Que vuelva a ser restaurada la luz que permite ver la imagen y la semejanza. Que podamos reflejar la gloria como lo pudo hacer Jesús. Por eso Jesús fue el resplandor de su gloria. Jesús pudo traer al mundo el maravilloso resplandor de la gloria de Dios, como el unigénito. Cada uno de nosotros debe entender algo cuando venimos a los pies de Jesucristo. Comienza una restauración, un cambio, nada es instantáneo. La salvación es un suceso, pero lo que es la edificación como creyente es un proceso largo. Él es la luz del mundo. Él reflejó la gloria de Dios. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias porque nos permite conocer estos secretos de la palabra. Que podamos vernos en un espejo. Por eso cuando nos vemos en un espejo es una imagen. Nosotros reflejamos una imagen en el espejo que es real. No podemos ocultar lo que somos. Lo vemos en el espejo y a veces no nos gusta. Pero eso es una imagen natural. Dios quiere que podamos reflejar la espiritual. Cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara, salió el endemoniado gadareno y le dijo: yo sé quién tú eres. Tú eres el Hijo de Dios. Wow. Imagen. Fuimos constituidos imagen de Dios, como seres perfectos, diseñados y creados para gobernar en nombre del Creador. Se nos entregó el conocimiento y todas las capacidades para multiplicarnos y fructificarnos y ejercer el gobierno en nombre del Creador. Satanás no le gustó esto, pero entendió la importancia del alma. Por eso cuestionó las palabras de aquella mujer, mas no del que tenía la imagen, que era Adán. Cuando no se tiene la imagen, es fácil ser cuestionado Dios y traer entonces problemas eternos a las personas. Dios quiere restaurar a través de la iglesia la imagen del Hijo de Dios. Por eso el Señor dijo: la iglesia, ni aun las puertas del Hades podrán contra ti. Por eso el Señor dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo.
Por eso el Señor dijo: lo que declares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Imagen. Ya Dios no quiere que seamos sombra. Él quiere que la luz del mundo, que vino al mundo Jesús, pueda reflejarse en nosotros y manifestar a la creación quienes somos. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8, que la creación misma, aquella creación que fue iluminada en el primer día con la luz que es Jesús, según Colosenses capítulo 1 versos 15 al 17, la misma creación clama hoy por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación necesita volver a ver aquella luz que se irradió de Dios mismo. Por eso Dios va a cambiar los cielos y la tierra. Porque dice que ya allí no habrá necesidad de sol ni necesidad de luna, pues Él será su resplandor, Él será su luz. Denle un aplauso a Jesucristo por eso. Nuestra fe es que un día veremos esto allá en Apocalipsis 22:5. Cuando veamos que ya el sol y la tierra pasaron, un nuevo cielo y una nueva tierra, para que sea otra vez como en el primer día, cuando la luz de Dios que irradió toda la creación vuelva a través de Jesucristo a bendecir al ser humano allá en la nueva Jerusalén, tipo de el jardín de Edén. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús por la palabra. Trae revelación, que se le revele al pueblo, que ellos puedan comprender esta palabra, la puedan digerir, que sea fácil según su capacidad de conocimiento para comprenderlo. Derrama sobre ellos esa sabiduría, ese espíritu, esa forma de pensar del reino, para que puedan ver a qué hemos sido llamados por Dios, para ejercer dominio. Por eso Dios nos ha llamado a ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, intercesores, adoradores, servidores, para servirle a Él y poder manifestar su gloria eterna. Amén. Que el Señor reciba la gloria y la honra de su pueblo. Dale un aplauso y dale un gloria a Dios. Recibe la honra, recibe la gloria, Jesús, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.